Lección número 7 para el 17 de mayo del 2014. Cristo, el fin de la ley. El versículo de memoria, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Palabra de nuestro Dios. Bueno, después que hemos estudiado y seguimos estudiando en este trimestre, todo va progresivo y se va haciendo específico en la medida que usted y yo seguimos la secuencia, tema por tema, para comprender para este tiempo lo que significa Cristo y su ley y nosotros en esta relación con Cristo. Lo primero que estuvimos viendo son las leyes en los tiempos en los cuales se movía Cristo, leyes civiles, leyes del imperio, etcétera, etcétera. Luego la Cristo y la ley de Moisés. Las leyes mosaicas, todas las leyes que inventaron los rabíes, todo ese grupo, ¿verdad?, de leyes específicas para ceremoniales, civiles, que se extraían del Pentateuco. Cristo y las tradiciones religiosas. Entonces ahora Cristo, aparte de las leyes mosaicas, entonces los rabíes inventaron un poco de leyes orales y las transcribieron en 2 libros que se ha estudiado en esta semana pasada. Cómo él hizo frente a estas cosas que no tenían ningún sustento, tradiciones de los ancianos, tradiciones como hoy en día también nos toca hacerle frente, hermano. 4, Cristo y la ley y el Sermón del Monte. Pues Cristo y la ley en el Sermón del Monte, cosas extraordinarias. Luego Cristo y el sábado, la relación de Cristo con el Santo Sábado, la muerte de Cristo y la ley. Comenzó con un tema allí para muchos espinoso, ¿verdad? Y que tenemos que ir desarrollando como se ha venido haciendo progresivo. Y en esta oportunidad un poquito más profundo, Cristo, el fin de la ley. Así se titula la lección, para entender todo este proceso que estamos analizando. Es bueno comenzar porque desde ya, con este versículo, cuando dice en Romanos 10:4, Cristo, el fin de la ley, el título de la lección, pero mire cómo dice el versículo, lo vuelvo a repetir. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Brevemente resumiendo para que no haya confusión, ¿verdad? El fin, la meta, el objetivo de la ley es Cristo, apuntar, alcanzar a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para justicia, porque el que justifica es Cristo. La ley a nadie puede justificar por sí misma, no tiene mérito. La función de la ley es mostrar el pecado, darnos a conocer qué es lo que a Dios le desagrada y qué es lo que a Dios le agrada. Tiene esa doble función. Acusa, condena al pecador al mostrarle el pecado, como lo señala Romanos 7, ¿verdad? Pero también le muestra a quien está frente a ella si está en armonía o no está. Si está en armonía con Dios, le muestra si está, cuán cerca, si está cumpliendo las cosas de Dios. Ese es el espejo que le va a mostrar. Pero ella no tiene poder ni para ponerte en armonía con Dios, ni para tampoco separarte. O sea, te muestra que estás separado de Dios y a la vez puede mostrarte que tú puedes y yo puedo estar en una perfecta relación con Dios, pero no tiene el medio cómo conectarme, ni tiene el medio cómo curarme la separación que yo puedo estar experimentando de Dios en este momento, ni tampoco tiene la manera de cómo unirme en una perfecta relación con Dios, sino que ella, como dice aquí Romanos 10:4, porque el fin, el objetivo, la meta es Cristo para justicia. Porque lo que no puede hacer la ley, entonces lo hace Cristo Jesús. La palabra justicia. A través de Cristo somos justos. ¿Por qué? La ley, al señalarnos el pecado, ¿qué hacemos con ese pecado? El Espíritu Santo nos hace sensible a que estamos violando los mandamientos de Dios. Hasta allí. ¿Y cómo sabemos que estamos violando los mandamientos de Dios? Que no estamos actuando como Dios demanda. Porque vemos la ley, pero ella no puede curarnos. Ella no puede remediar ese problema. Entonces, la ley nos dice somos injustos, la ley nos condena, pero quien puede entonces remediar el problema de la transgresión tuya y mía es Cristo. Quien puede, después de la ley mostrarme que soy injusto, hacerme justo, es Cristo. ¿Por qué?
porque lo que me está condenando a muerte es la violación a los mandamientos de Dios. Entonces Cristo proveyó un plan para que no muriera yo, para que ese pecado se desprendiera de mí y de usted, y hiciese posible que ese pecado fuera transferido a Cristo. Cuando ese pecado es transferido a Cristo, como el Antiguo Testamento los judíos lo transferían a la ovejita. Vamos a colocar ese ejemplo. Había otras formas, pero como cuando Cristo se asemeja al Cordero, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, cuando se le transfería el pecado al Cordero en el Antiguo Testamento, Levítico 4, 26, 27 específicamente, entonces uno era libre de pecado, pero había una condena desde el Edén: el que peca debe morir, el día que comiere de ese árbol moriréis, y de ahí pasó la muerte a todos. Ese pecado que yo cometí o usted cometió nos condena a muerte. Entonces Cristo permite que ese pecado yo lo pueda transferir a una víctima inocente, que en aquel Antiguo Testamento era ese Cordero, y ese Cordero entonces muere por mí. Todavía no ha concluido el acto de eliminar lo que me está separando de Dios, que es lo que se denomina expiación. Tiene que derramarse una sangre, y el sacerdote, entonces se le lleva al sacerdote, y el sacerdote la ofrece delante de Dios. Se cumplió todo el proceso para que el pecador pueda ser perdonado, pueda ser justificado, pueda ser declarado justo, ¿verdad? Ese símbolo de justicia estaba simbolizado por ese corderito. Al morir el cordero, hacía posible, ¿verdad?, que la justicia de Dios cayera, que se llama la propiciación. La ira de Dios caía sobre el cordero. Yo tenía que matar al cordero. Al morir el cordero, por mi pecado, entonces se cumplía la justicia. Murió el pecador, pero Dios en su plan maravilloso no permitió que fuera el pecador, sino un sustituto. Ahora que ya está con la... No, ahora tiene que esa sangre presentarse. Ahora ese sacerdote tiene que interceder delante del Padre y decir: Padre, el pecador debía morir, pero como tú propusiste un plan para que no muriese, no murió el pecador, sino lo que tú, la provisión que tú hiciste, un sustituto, murió un cordero. Entonces el Padre aceptaba el cumplimiento de todo ese proceso que se llama expiación, y le decía al pecador: estás perdonado. Así se obtenía el perdón. Todo ese proceso es lo que se denomina expiación. Todo el proceso que implicaba volver a restablecer la armonía de un pecador con Dios a través de la muerte del cordero. Cuando el cordero yo lo mataba, esa era la propiciación, ¿verdad? Cristo es nuestra propiciación. Fíjate, entonces Cristo se convierte en cordero al morir, y también en propiciación al caer sobre él la ira de Dios que experimentó en la cruz del Calvario. Entonces, a través de la muerte del cordero se iniciaba ese proceso de expiación, y al culminar ese proceso de expiación, el pecador era declarado perdonado, justificado. Cristo, nuestra justicia, cuando dice el fin de la ley, el fin de la ley, porque el fin de la ley, la meta objetiva de la ley es Cristo para justicia, para que el hombre sea justo a través de los méritos de Cristo Jesús, para que el hombre y la mujer que hemos cometido pecados, que tenemos sentimiento de culpa, sea borrada esa culpa, porque Cristo murió para eso, para que fuésemos sin culpa. El justo nos justifica a nosotros. Por eso el objetivo, ¿verdad? El fin es Cristo para justicia. Entonces el fin no es que la ley se terminó con Cristo, no. La finalidad es llevarnos a Cristo para que Él nos justifique, porque la ley no puede justificarnos. La ley nos muestra la gravedad del pecado. La ley nos condena, la ley nos dice merecemos la muerte, pero en Cristo Jesús somos justificados. Pasamos de muerte, como se dice, a vida. Como dice también quiero darle fuerza a esto, ¿verdad?, porque a veces se diluye mucho. En Gálatas 3:20. Gálatas dice, texto clave que quiero decirle en este comienzo. Perdón, es Gálatas 3:24. Pero mira la relación tan bonita que se establece. Mire. En Romanos 10:4 dice: porque el fin, la meta, el objetivo de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia, ya lo expliqué, ¿verdad? A todo aquel que en Él cree, pues, que cree en Él, pues, que cree en esto. Con razón, entonces Gálatas 3:24 nos dice perfectamente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro guía, ha sido nuestro maestro,
para llevarnos a Cristo. El fin de la ley es ¿quién? La meta es ¿quién? Cristo. Lo leímos en 10.4, ahora en 3.24, Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro maestro, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Pero con qué finalidad? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces en el 10.4 dice, ¿con qué finalidad? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia. Esa palabra justicia no es más que a fin de que fuésemos justificados por la fe. No por la ley no puede perdonar. Justificación es perdón. La ley no puede perdonar, la ley no puede justificar a nadie. Pero la ley entonces al mostrarnos el pecado nos conduce. O sea, uno ya sabe que no tiene que estar mirando más la ley porque uno es un pecador, le tiene que ir al que lo va a curar del pecado, al que puede justificarnos del pecado, al que puede perdonarnos del pecado, al que puede liberarnos del pecado, como dice el 3.24, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es la meta de llevarnos a Cristo a la ley? A fin de que fuésemos justificados, perdonados, declarados justos, ya lo expliqué, a través de la muerte, por la fe. Entonces, pero venida la fe, en esta justificación, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya una vez que hemos sido perdonados, ya la ley cumplió la función, mostrarnos el pecado y a través del Espíritu Santo llevarnos a quien podía solucionar el problema del pecado. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya el pecado no debería reinar en nosotros. Entonces, desde ya de entrada les explico esto, amigos y hermanos que me están oyendo, porque el objetivo de todo este proceso, de esta lección que en esta semana vamos a desarrollar, es ese, pues. Cristo, que no se interprete, porque el título de la lección, Cristo, el fin de la ley, parece que con Cristo terminó la ley. No. El fin como meta, como objetivo central. En la primera parte de la lección del día domingo 11 de mayo dice, donde abundó el pecado, ¿qué fue lo que pasó? Sobreabundó la gracia. ¿Cómo es eso? En Romanos 5, Romanos capítulo 5, dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es eso? Que la ley alborotó el pecado, que la ley hizo posible que el pecado abundara, su número fuera creciente. Claro que sí. La ley, al mostrar lo que es pecado, todo el que andaba pecando, que se consideraba, como cuando otro texto que dice, sin ley no se imputa pecado. Si usted no conoce lo que es malo y usted está practicando lo malo, yo estoy practicando lo malo, ¿quién me va a decir que estoy haciendo algo malo? ¿Cómo puedo estar yo consciente de que estoy haciendo algo malo? Me podrían decir, pero yo no estoy consciente. Lo importante es que usted y yo estemos conscientes. Entonces, como dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando aparece en la ley, cuando aparecen los 10 mandamientos, entonces yo encuentro, mire, sí, esto es pecado. Y comienza cada quien a descubrir, desnuda, le quita la máscara al pecado y se ve entonces el pecado. Esto es pecado, esto es pecado. Entonces, cuando así como sin ley no se imputa pecado, con ley se define perfectamente lo que es el pecado y como consecuencia la humanidad encuentra que toditos somos pecadores frente a ese espejo que es la santa ley de Dios, como dice el libro de Santiago. Abrumado porque ahora ya sí se sabe qué es lo malo, ya no queda de parte de lo que dice el otro. No, eso es relativo, será malo para ti, pero para mí es bueno. No, se acabó el relativismo. Dios ha marcado la pauta, Dios ha marcado la norma divina. Pecado, ¿verdad? Es la ilegalidad delante de Dios, es comportarse ilegalmente frente a los principios establecidos por Dios, que están resumidos en los 10 mandamientos. Entonces la humanidad, sí, ahí están las 10 cosas, lo que Dios requiere del ser humano, lo que Dios ha provisto para el ser humano, lo que en su naturaleza profunda el ser humano es. Cuando Dios dice, no matarás, está diciendo, uno, que nosotros tendemos a matar a los seres humanos con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Entonces Él dice, no matarás. Está
es un mandamiento lleno de promesas. Todos esos 10 mandamientos son promesas. Lo que usted va a llegar a ser una persona que nunca, ni en sus pensamientos, ni en sus acciones, vamos a matar a un ser humano. Es cuando el hombre ve lo que es, lo que Dios requiere de él y lo que Dios está dispuesto a hacer por él, el hombre, frente a esa norma tan elevada, está condenado, pues. No tiene vida, pues. Tiene que aferrarse, tiene que pedir un poder sobrenatural que venga sobre él para poder hacerle frente a esta gran demanda. Entonces, venida la ley, como dice allí, se introdujo para que el pecado abundase, para que el pecado fuera desenmascarado, se viese que el pecado abunda en esta tierra. Todos lo hemos apartado de Dios. No hay un justo, pues, como lo hemos leído en ocasiones anteriores. Bueno, frente a esa abrumadora realidad, ¿cómo termina el versículo? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó entonces? Dice el versículo 20 de Romanos, capítulo 5. ¿Qué pasó? Sobreabundó la gracia. Mientras más pecado fue desenmascarado en la vida de nosotros como seres humanos, para que eso no nos abrumara y nos sintiésemos que no servimos para nada, sobreabundó. Si había millones y millones de pecados en esta tierra, hay todavía más millones y millones de abundante gracia. El sacrificio de Jesucristo cubre todo, más allá de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Ese es el título, está donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Dice aquí parte del folleto de ese día. Noten este pasaje el contraste entre el pecado y la muerte. El pecado trae muerte. Una y otra vez aparecen juntos. Este pasaje es porque el pecado, la violación de la ley de Dios, conduce a la muerte. Cuando usted lee en Romanos 5, del 12 en adelante, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes que la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero cuando llegó la ley, encontramos que todo el mundo, cuando llegó la norma, mire, aquí está lo que Dios exige. ¿Están portando bien? ¿Están actuando bien? Bueno, usted creía que lo estaba haciendo, pero aquí está la ley de Dios. Aquí está el carácter de Dios. Aquí está lo que, como es Dios y lo que demanda Dios entonces para nosotros. No hay vida para ninguno de nosotros porque todos hemos sido pecadores y estamos condenados a muerte. Ya esto deberá ser terminado, pero Dios proveyó un plan para que nos deshaciésemos de esa muerte, para que quitásemos de nosotros esa condena de muerte. La muerte cayó sobre su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una posibilidad real de perdernos. Juan 3:16, hay una realidad cierta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna en Cristo Jesús. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Pero el don, el regalo no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de uno. Abundaron mucho más los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, uno que pecó, porque claramente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación de todos nosotros, pero el regalo de Cristo vino a causa de muchas transgresiones, para perdonarnos, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, otra manera lo sigue explicando Pablo, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, otra vez, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Pero es Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado, dice el versículo 21, reinó para muerte, así también la gracia, ese favor inmerecido que hizo Cristo por nosotros, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor, dice la palabra de nuestro Dios.
Maravilloso, ¿verdad? Cuando la ley se introdujo, dice esta lección, el pecado abundó, en el sentido de que la ley definió claramente lo que es pecado. Sin embargo, en vez de traer el resultado natural del pecado, que es la muerte, Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no importa cuán malo sea el pecado, la gracia de Dios es suficiente para cubrirlo en aquellos que reclaman la promesa por fe. La lección que sigue dice la ley y la gracia. Romanos 6, 15 y 23. Hay una pregunta, de acuerdo con Romanos 6, 12 y 15 y 23 al 23. ¿Cuáles son las implicaciones de vivir una vida de gracia? Este asunto de la ley y la gracia, dice la parte del 12 de mayo, del día lunes. Uno de los conceptos más difíciles de comprender para los cristianos es la función permanente de la ley para los que son salvados por gracia. Si un creyente alcanza la justicia al aceptar la suficiencia de la vida y la muerte de Jesús, ¿por qué todavía es necesario guardar la ley? Esta pregunta presenta una oportunidad para repetir un punto clave. La ley nunca tuvo la intención de proveer salvación. Su función, después de la caída, era definir el pecado. Al final, la cruz no niega la necesidad que tiene una persona de seguir la ley de Dios, así como el hecho de que alguien haya sido perdonado por exceder la velocidad máxima no implica que pueda seguir haciéndolo. En otras palabras, vamos a un texto claro aquí, Romanos 6, en lo que ellos nos mandan a leer de la parte del día lunes. ¿Cómo es esto de la ley y la gracia? ¿Estamos bajo la gracia? ¿Estamos bajo la ley? Preguntas que a veces en el mundo protestante uno se encuentra. No, estamos bajo la gracia, por lo tanto la ley no tiene nada que ver con nuestra vida. Imagínense ustedes, después que hemos explicado hasta este momento, la ley es nuestro ayo a Cristo, es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley, el fin de la ley es Cristo para justicia. Esa palabra para justicia, no se quedó. El fin de la ley es Cristo y pasó otro texto y video. No, ¿con qué objetivo el fin de la ley? Para justicia. O sea, no puede finalizar, no, el fin, la meta es para ser justificado. Porque el propósito es que esa ley nos conduzca, nos lleve al ver la deformidad del pecado. Es como cuando uno tiene una enfermedad horrible, un accidente, hay una herida horrible en su cuerpo y mi cuerpo. El fin de la herida, el fin de ver la herida y ver el sangramiento y verlo a la gravedad de la herida, no es aterrorizarnos y quedarnos allí paralizados. Sabemos que hay una solución y tenemos que ir a un hospital, tenemos que ir inmediatamente a un médico que repare ese problema que se ocasionó en el cuerpo. Bueno, así también, al ver la deformidad del pecado en nuestra vida, no nos vamos a quedar aterrorizados de cuán maluco, cuán perversos somos usted y yo, sino que hay un hospital, en manera alegórica o simbólica, hay médicos especialistas, pero en este caso hay un médico especialista que es Cristo Jesús, que puede reparar, que puede curar, que puede limpiar el sentimiento de culpa, la gravedad de la herida mortal que ha hecho el pecado en nuestra vida. Hay un Salvador que es Cristo. Viendo también la herida en su magnitud podrida, de muerte, esa la señala la ley. Y al igual que si tuviésemos este sentido, ¿verdad?, de lo que es el pecado, la pecaminosidad del pecado, no nos podemos quedar paralizados. Tenemos que ir a alguien que nos cure. Ese se llama Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces mire como dice ley y gracia, continuaremos bajo la gracia. Entonces la gracia, solamente si la gracia existe, no existe la ley, y si los que guardan los mandamientos no tienen nada que ver con gracia. Entonces Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, hermano, la transgresión de la ley, el ser ladrón, el ser mentiroso, el ser fornicario, el tener dioses ajenos, esas cosas no nos van a gobernar. El pecado como una acción que desagrada a Dios no va a gobernarnos a nosotros. ¿Por qué? Dice, pues no estáis bajo la ley. O sea que bajo la ley significa estar siendo condenado, señalado. Tú eres ladrón, tú eres mentiroso, no honras a tu padre y a tu madre, tú violas el santo sábado. La ley nos señala, la ley nos condena. Es un poder la ley para decirnos, estás mal, cuando leemos el mandamiento. Pero el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley. El pecado tiene poder sobre nosotros, asediarnos,
decirnos que la práctica es muerte, Romanos 6:23. Todo ese poder lo tiene el pecado a través de la ley. Al definirnos lo que es el pecado, nos horrorizamos, pero el pecado va a tener ese poder en la medida en que nosotros lo estamos practicando. Por eso dice, porque el pecado no se enseñoreará, no nos gobernará, no nos dominará, pues no estamos bajo la ley. Estar bajo la ley está dominado por el pecado, está practicando el pecado. Entonces, ¿en qué situación estamos? Dice el apóstol Pablo, sino bajo la gracia. ¿Estamos bajo qué? Bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido. ¿Cuál es el favor inmerecido que nos hizo Dios? La palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Cuál es el favor inmerecido? Hermano, que murió por nosotros. El pecado que reinaba en nosotros se lo transferimos a Cristo para que reinara en Cristo. Y Cristo asumió ser pecador y murió como un pecador. Tuvo que morir. Cuando Cristo muere en la cruz, está cumpliendo con la perfecta ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Ni Cristo mismo pudo abolir la ley. Él tuvo que morir como consecuencia de la vigencia, de la inmutabilidad, de la eternidad de la ley de Dios. Dios no podía echarse para atrás. Violar mis mandamientos es muerte. Y como todos los seres humanos, lamentablemente, ¿verdad?, no tenemos esa capacidad de cumplir, ni nunca la podemos tener, de cumplir exactamente esos mandamientos de Dios. Entonces Cristo murió viendo esa debilidad, lo que era imposible para la ley, como dice Romanos 8:2, vamos a ver más adelante. Dios en Cristo lo hizo posible para que tú y yo viviésemos una vida santa, justa, de perdón, de armonía con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estar bajo la gracia es no estar bajo el poder del pecado. Sí, estamos bajo la gracia en la medida que el pecado no reina en nosotros y no se enseñorea en nosotros. Estamos bajo la gracia en la medida que no estamos bajo la ley, que el peso de la ley no está cayendo encima, porque somos mentirosos, fornicarios, adúlteros, codiciosos, violadores del sábado, tenemos dioses ajenos, tomamos el nombre de Dios en vano. Eso es estar bajo la ley. Pero como hemos sido vencedores, ya el pecado no debería reinar en nosotros. Cristo murió para que ese pecado no nos siguiera como una persona, condenándonos a muerte. Como dice el versículo 8 de Romanos 6:12, no reine pues, el pecado es como un rey, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En esos deseos pecaminosos es que el pecado reina. Saber que tenemos un rey que se llama pecado. Mire cómo personifica Pablo aquí al pecado, como un rey, como un monarca. ¿Cómo sabemos que ese monarca está sentado aquí en tu cerebro y en mi cerebro? En la medida que ese monarca nos induce a tener pensamientos pecaminosos, concupiscentes. La manera de reinar es a través de la concupiscencia, a través de los deseos pecaminosos. Entonces el apóstol Pablo dice, en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Como una persona allí que está reinando. Y por eso dice, mientras Él está como rey en tu cabeza y en mi cabeza, estamos bajo la ley. Por eso entonces dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará. Ya estamos hablando de conversión. De nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué bajo la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Fíjense que no es por nuestros propios méritos. Es por algo inmerecido. No estamos bajo la ley, sino bajo un favor inmerecido. ¿Cuál es ese favor inmerecido? Que Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún siendo malos, Cristo dio su vida por nosotros para que tú y yo tuviésemos vida. Dice el versículo 15. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, como estamos bajo la gracia, Cristo hizo ese favor de morir por nosotros, entonces vamos a violar los mandamientos de Dios. Vamos a volver otra vez a que el pecado reine en nuestra vida. Vamos a volver otra vez a que el pecado se enseñoree en vosotros. Vamos a volver otra vez a transgredir los mandamientos de Dios. ¿Y cómo sabemos cuáles son los mandamientos de Dios? Porque existe la ley. Vamos a volver entonces a pisotear los mandamientos de Dios porque estamos bajo la gracia. Mire la vigencia de los mandamientos. Mire la vigencia que existe. Repito, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tenemos autoridad de violar los mandamientos, siguen vigentes los mandamientos, porque estamos bajo la gracia, que dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de justicia. Es interesante notar, ¿verdad? Esta liberación del pecado, este estar bajo la gracia, esta fe en esa justicia de Cristo, en eso que hizo Cristo en la cruz para que tú y yo reparáramos la violación que hemos hecho en los mandamientos de Dios. Por eso Romanos 3:31 dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos los 10 mandamientos. O sea, por la fe, ya por esa justicia, echamos para atrás los mandamientos en ninguna manera. Por eso decía el apóstol Pablo, el hecho de estar en la gracia no significa que los mandamientos ya no existen. Claro que existen. Entonces lo contrario, como no existen los mandamientos, vamos a pecar, vamos a violarlos. No, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿Entiendes? Ya pertenecemos a otro, a Cristo Jesús, no al demonio. Dice en la misma parte esta del día lunes, Romanos 6, 12, 15 al 23, ¿cuáles son las implicaciones de vivir una vida de gracia? Bueno, hermano, ya no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. Nos presentamos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Y en 6:14 dice: el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo esa ley. La ley, por cuanto no puede salvarnos, nos muestra por qué necesitamos la gracia. La gracia no se opone a la ley, sino a la muerte. Nuestro problema no es la ley en sí misma, sino la muerte eterna que resulta de violarla. Cuando Pablo les dice a los cristianos que no pequen, que no reine más el pecado, diríamos nosotros, básicamente, dice el folleto, les está diciendo: guarden la ley, obedezcan los mandamientos de Dios. Pablo había exaltado siempre la ley divina. Había demostrado que en la ley no hay poder para salvar a los hombres del castigo, consecuencia de la desobediencia. Los que han obrado mal deben arrepentirse de sus pecados y humillarse delante de Dios, cuya justa ira ha provocado la violación de la ley. Y deben también ejercer fe en la sangre de Cristo como único medio de perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, página 324. Miserable de mí. Que viene un tema que es interesantísimo. En Romanos 7, 13 al 25, ¿cómo hemos de entender estos versículos? ¿Habla Pablo aquí acerca de un hombre no convertido o esa es la experiencia del convertido? ¿Qué razones puedes dar para tu respuesta? El folleto dice: si no estás seguro de a quién se refiere estos versículos, no estás solo. Los teólogos han luchado con esta pregunta durante siglos. La persona descrita aquí es alguien que se deleita en la ley de Dios, no pareciera ser un incrédulo, pero que se presenta esclavizado por el pecado, que no tiene sentido. Pero los cristianos poseen la promesa de tener un poder sobre el pecado. Y comienzan allí a hacer unos comentarios. Voy a leerle lo que el comentario bíblico adventista y luego le voy a dar una conclusión. Dice comentando Romanos 7:14 en adelante, la página 550, el comentario bíblico de Romanos. Dice: las preguntas básicas han girado en torno a dos aspectos. ¿Hasta qué punto la descripción de una lucha moral tan intensa puede ser autobiográfica? O sea, la vida personal de él. Y si así fue, si dichos versículos se refieren a la vida de Pablo del 14 en adelante, capítulo 7, antes o después de su conversión. Que Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado resulta evidente por el significado obvio de sus palabras. Pero también es igualmente cierto que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y la reconoce. Más importante es la pregunta, dice el comentario bíblico, en cuanto al periodo de vida que Pablo describe. ¿Qué periodo de vida describe Pablo allí? Algunos comentadores sostienen que la descripción corresponde con la vida de Pablo después de que se convirtió al cristianismo. O sea, este es un cristiano, Pablo convertido ya al cristianismo, ya con los méritos de Cristo, todo ese proceso, pues, con aceptando lo que pasó en la cruz del Calvario, todo esto. Esto, cuando se agarra esta posición,
Entonces muchos dicen, no, yo estoy en la experiencia de Pablo, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. El pecado reina en mí. Mire lo que implica esto. Ok, no debiera ser así, porque entonces vamos a estar en este plan, o sea, ¿para qué murió Cristo? Y lo que leímos anteriormente de la ley, no reine pues el pecado, el mismo Pablo lo está diciendo. Pero sin embargo hay esta posición, pues, esto representa la vida de Pablo, dice el comentario, es una posición, después que se convirtió al cristianismo. Destacan el uso de los verbos en tiempo presente y hacen notar las expresiones que revelan odio al pecado, versículos 15 y 19 del capítulo 7, y el ferviente deseo de hacer el bien, 15, 19, 21, que no le sale bien es otra cosa. Argumentan que una persona inconversa no hubiera podido decir, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, versículo 22 del capítulo 7, y yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Otros, mira la segunda posición, otros comentadores creen que la lucha debe haber tenido lugar antes de su conversión. La palabra conversión es clave, hermano. ¿Cómo es eso? Argumentan que expresiones como yo soy carnal, vendido al pecado, en el versículo 14, el pecado que mora en mí, versículo 17, ¿ves? Por eso que dicen que antes de la conversión, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, versículo 18. Estoy leyendo comentario bíblico. Miserable de mí, ¿quién me librará? No podría referirse a la condición de Pablo después que renació, dice esta gente. Sin embargo, destacan que Pablo no está describiendo sus experiencias cuando sin ley vivía en un tiempo. Esta parte es interesante. No está describiendo la experiencia cuando sin ley vivía un tiempo, sino cuando venido el mandamiento, el pecado revivió y él murió. Por lo tanto, la experiencia que se describe no sería la de un hombre que no ha sido regenerado en absoluto, sino la de un pecador movido por una profunda convicción que sufre bajo su carga de culpa y se esfuerza fervientemente, pero luchando por sí mismo para poner su vida de acuerdo con los requerimientos divinos. Sus mejores esfuerzos terminan en un triste fracaso hasta que encuentra a Cristo y experimenta el poder vivificador del Evangelio. Tal es también la experiencia del que se convirtió una vez, pero fracasó en no aprovechar las bendiciones del Evangelio, y entonces lucha en busca de la pureza de su vida mediante su propia fuerza, o del cristiano nominal que nunca se ha entregado plenamente a Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Como el comentario bíblico nos está diciendo esto aquí. Hay otra expresión que encontramos aquí cuando se pasa a Romanos 8, comentario bíblico, y todos coincidimos que allí ocurre una conversión. Cuando ya el Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando ya de un hombre convertido. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era difícil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Cuando dice, me ha librado, dice el comentario bíblico adventista. Si bien muchos dicen, como la revisión, una Biblia allí, la evidencia textual sugiere el texto, te libró. La diferencia es de poca importancia. Sin duda Pablo se refiere, oigan esto, retrospectivamente, mirando hacia atrás, a los que experimentó cuando renació y fue bautizado, cuando comenzó a caminar en la vida nueva y a servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Dice, me ha librado, ¿verdad? Se refiere entonces, dice aquí, sin duda Pablo se refiere retrospectivamente, está contando, ¿verdad?
lo que le pasó a él, a lo que experimentó cuando renació. Ya fue librado de ese cuerpo de muerte, de esa ley del pecado. Entonces estamos hablando de un Pablo que renació a esa nueva vida. En otras palabras, hermano, aquí brevemente, lo que este Romanos 7 está hablando de un Pablo allí que tiene un conflicto tremendo. Dice, por un tiempo yo vivía sin ley. El comentario bíblico de Elena White dice, ese sin ley, sin percibir la espiritualidad de la ley de Dios. No la había percibido, porque como dice el espíritu de profecía, quiero leerle esta parte, mire cómo era Pablo. Dice Mensaje Secreto tomo 1, página 252, el capítulo 26. Mensaje Secreto tomo 1. La creencia en una falsedad no convirtió a Pablo en un hombre bondadoso, tierno y compasivo. Era un fanático religioso, grandemente airado contra la verdad concerniente a Jesús. Recorría el país prendiendo a hombres y mujeres y llevándolos a la prisión. Hablando de esto dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, en Sicilia, pero pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino, los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a estos hombres y mujeres. Qué tremendo, ¿verdad? Hechos 22, 3 y 4. Ese era Pablo. ¿Pablo era qué? No era un hombre bondadoso, ni tierno, ni compasivo. Era un fanático religioso, grandemente airado contra la verdad concerniente a Jesús. Un tiempo vivía sin ley. ¿Cómo era el Pablo que vivía sin ley? No era que no conocía la ley la ley del Antiguo Testamento, ni los mandamientos. Todo eso lo conocía. Era un estricto observador, pero no tenía bondad, no tenía amor. Era más justo, diríamos nosotros, entre comillas. Pretendía ser más justo que Dios. Matar en el nombre de Dios. Ese por un tiempo vivía sin ley. Pero cuando vino el mandamiento, allí es donde está Romanos 7. Cuando el hombre comprende como judío lo que es los mandamientos de Dios, la profundidad de la ley de Dios, ese hombre se estrella, hermano. El mandamiento que era para vida, porque Dios había dicho, haz esto y vivirás. El propósito es que esos mandamientos le dieran vida. Pero ya Dios, se supone que ellos habían entendido desde la ofrenda que a Caín y Abel se le mandó que hiciesen, que ya simbolizaban a Cristo en su muerte, hasta todas las leyes ceremoniales que simbolizaban a Cristo. Cuando alguien pecaba, tenía que urgentemente buscar la manera de resolver el pecado. No bastaba robé, bueno, está bien, no vuelvo a robar. No, ellos tenían que sanar esa culpa, tenían que sanar esa violación a los mandatos de Dios. Cuando ellos adulteraban, cuando ellos codiciaban, cuando ellos violaban el sábado, no bastaba decir, no lo vuelvo a hacer. Y por sus propios medios proponerse a no hacerlo, ya luchar para no hacerlo más. Porque en mí hay un poder inherente, hay un Dios metido por dentro que me va a hacer cumplir esto, conceptos satánicos que hoy en día se manejan. No, el plan de Dios no era así. Cuando usted estaba consciente de la violación de un mandamiento, Levítico 4, puede leerlo allí, inmediatamente usted y yo teníamos que escapar de la muerte. El judío entendía perfectamente que la paga del pecado es muerte, aun cuando en Romanos se dice explícitamente, pero ya esa sentencia venía desde la transgresión de Adán y Eva, y por lo tanto tenían que matar un cordero, tenían que matar un becerro, tenían que unas tortolitas, había que sacrificarlas también por parte del sacerdote. Tenía que haber derramamiento de sangre por la transgresión suya y mía. O sea, el judío entendía que el pecado separa de Dios y el pecado ocasiona muerte. O sea, no era extraño, no era extraño entonces, ¿verdad? Que por fe era que ellos eran justificados, por la fe en ese corderito que mataban, por la fe en la expiación, en ese proceso de justificación, de hacer justo al hombre. Ya ellos lo manejaban en el Antiguo Testamento. Cuando aparece Jesucristo, San Juan dice ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ya no es el cordero del animal que quita el pecado que quitaba el pecado del israelita, que hacía justo el israelita cuando pecaba. No, ya no es así. Ya es Cristo asume el rol del cordero que quita el pecado del mundo para libertarlo del pecado. Entonces el apóstol Pablo conocía todo este proceso, pero los judíos, cuando Dios le dijo, se quedaron que haz esto y vivirás, que ellos por sí solos podían vivir y resolver el problema del pecado. Y Pablo se consideraba que no necesitaba a Cristo, pues ya cumplimiento, ellos estaban en el perfecto cumplimiento de todos los requerimientos de Dios. Cuando vino el mandamiento, que era para vida, no codiciarás, quiero que tú seas un hombre no codicioso, y vio la profundidad de lo que significaba ese mandamiento, que sus pensamientos eran abominables, que había pensamientos pecaminosos, de rabia, de odio, de fanatismo en su corazón, deseos pecaminosos contra las causas de Dios. Pablo indudablemente se acuerda de aquella expresión cuando fue tumbado de aquel caballo que iba a matar a los cristianos y Cristo se le apareció. Me estás persiguiendo, Pablo, parafraseando, te está dando coce al aguijón. Cristo mismo le habló y de allí comenzó Pablo una experiencia nueva. Cuando se enfrentó a la profundidad de la ley, como dice, comprendió los mandamientos. Cuando él cuando lo invitan a que se bautice, a renacer de nuevo, es cuando él, confrontado frente a ese mandamiento, tuvo que cambiar de vida. O sea, estamos hablando de un Pablo que no está convertido a la espiritualidad de la ley. Estamos hablando de un Pablo en Romanos 7, esos versículos que como dice la lección, pareciera que no nos preocupemos cómo entenderlo. Claro que tenemos que preocuparnos, porque muchos lo toman para justificar que tienen que seguir viviendo en pecado, como estaba ese Pablo que se describe allí. Cuando Pablo actúa así porque comprende la espiritualidad de la ley. No matar no es solamente quitarle la vida a un ser humano, que es el acto externo. No matar es aborrecer en la cabeza a alguien, enojarse con alguien, ya preparamos el camino de pecado. Cuando ellos entendieron que el pecado va más allá de lo externo, tiene que ver con lo interno. Mensaje Salito, tomo 1, página 254. Mire cómo dice: las leyes humanas no pueden hacer esto, que solo pueden tratar con las acciones externas. Un hombre puede ser transgresor y sin embargo puede ocultar sus faltas de los ojos humanos. Puede ser criminal, ladrón, asesino o adúltero, pero mientras no sea descubierto, la ley no puede condenarlo como culpable. La ley de Dios toma en cuenta, oiga esto, hermano, y yo lo tomo en cuenta también, que lo estoy leyendo aquí. La ley de Dios toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan el alma, pero que no han hallado expresión en acciones externas, porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. Y se demandará cuenta de estas emociones pecaminosas en el día cuando Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. O sea, la ley de Dios trascendía, eso es el acto externo. Cuando Pablo ve eso, hermano, por eso es que Pablo, querer hacer lo bueno, querer actuar bien frente a esa norma tan tremenda, frente a la espiritualidad de la ley, por sus propios medios, querer justificarse delante de Dios, querer hacer lo bueno por sus propios medios, se deleita, sí. Él sabía la ley de Dios del Antiguo Testamento, todos los 10 mandamientos, ¿verdad? En la concepción judaica, y la cumplía. ¿Cómo va a cumplirla? Cuando con Gálatas decía que maldito todo aquel, ¿verdad?, que no permanece en las cosas escritas que demandan la ley para no hacerla. Maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en la ley, ¿verdad?, que no las practica. ¿Quién escapa de esa maldición que veíamos la otra semana? Todito, estamos malditos, porque hemos pecado, porque hemos fallado. Por eso Cristo murió como un maldito en un madero, para que tú y yo dejáramos de ser malditos, porque en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Romanos 7 es esa transición, ¿verdad?, de ese hombre Pablo, cuando comprende la espiritualidad de la ley, se encuentra muerto, carnal, le toca nacer de nuevo.
Y retrospectivamente, cuando pasa el capítulo 8, vemos el Pablo que nace de nuevo. Se va a la experiencia que ya está librado de ese cuerpo de pecado. Ya está librado de esa ley de muerte y de pecado. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias a que el fin de la ley, el propósito de la ley, fue llevarlo a Cristo para ser limpiado y purificado. En Él no había mérito ni fuerza para cumplir la ley. Ese verse perfecto, ¿verdad? Como dice también el comentario bíblico. Mírese como la comparación que de Pablo cuando estaba sin haber comprendido esa ley espiritual. Dice en el comentario bíblico 546 de Romanos 7, cuando dice sin ley, en el versículo 9, dice, ha sido objeto de muchos debates, este versículo, hablando del tiempo anterior al momento cuando comprendió la verdadera naturaleza espiritual y alcanzó la ley divina. Fue un periodo durante el cual creía que era justo y que en lo que se refería a su conducta externa, Pablo parecía que estaba cumpliendo la ley, pero era una justicia legalista, como aquella de la que se jactaba el joven rico. Así era Pablo, yo guardo los mandamientos. Cuando fue puesto frente con los mandamientos, todos estos los he guardado, dijo. ¿Qué más me falta? Mateo 19:20. Pablo también, dice el comentario bíblico, podía pretender que en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Filipenses 3:6, Hechos 26:5. Compárese con la jactanciosa oración del fariseo, llena de justicia propia, de Lucas 18:11 al 12. Pero cuando Pablo discernió el carácter espiritual de la ley, el pecado apareció en su verdadero carácter, repulsivo, se vio a sí mismo como transgresor y su engreimiento se desvaneció. O sea, Pablo, el Romanos 7, ¿verdad? Está presentando un Pablo que era como el joven rico, como aquel fariseo que se consideraba mejor que todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando vio la ley de Dios en su magnitud, descubrió que estaba vacío. O sea, era un Pablo antes de convertirse en la plenitud de un hombre nacido de nuevo, que es como se lo leí en el comentario bíblico ya en Romanos 8. No estaba convertido genuinamente al cristianismo. Él era la transición del judaísmo al cristianismo. ¿En qué sentido? En el hombre que no conocía la espiritualidad de la ley, vivía bajo ese régimen antiguo de justificación propia, fanático, falta de bondad, al hombre que se encuentra ahora bajo la revelación plena de lo que es la perfecta justicia, la justicia en Cristo Jesús. De hecho no hay rollo. Es el paso que se está convirtiendo, no estaba convertido. A veces entendemos, Pablo antes de convertirse, como será que Pablo era judío, fue criado en las cosas de Dios. Pablo nunca fue gentil. ¿Qué creemos? ¿Será Pablo cuando era gentil? No convertido. O sea, no convertido a la espiritualidad de la ley. Estamos hablando de ese hombre, y que muchos cristianos de repente pueden estar bautizados, como te lo decía también el comentario bíblico, pero no se han convertido realmente. No somos cristianos genuinamente, porque todavía pensamos que por nuestros méritos, por nuestra sabiduría, podemos hacer las cosas, podemos ser salvos por nosotros mismos podemos producirnos perdón, y no entendemos la profundidad de lo que implica la ley, que nuestros pensamientos, si la concupiscencia todavía reina todos los días y nos lleva a pedir perdón, hermano, no nos hemos convertido verdaderamente al cristianismo genuino. El pecado reina en nosotros, tenemos un gobernante en nuestra cabeza. Entonces no podemos utilizar que un cristiano es como Pablo antes de convertirse a la espiritualidad perfecta de la ley, porque entonces seguimos pecando, que es lo que muchos le dan la vuelta, como dice el comentario. Hay posiciones de teólogos que dicen eso. No, esa es la posición de Pablo una vez hecho cristiano. Entonces, una vez, como le decía el mismo comentario, hecho cristiano y todavía el cuerpo carnal. Entonces no vació eso en la cruz de Cristo Jesús. Imposible, ¿verdad? Es un Pablo no convertido perfectamente, o no convertido a la perfecta espiritualidad de la ley. Es un Pablo que está asombrado, se ve como pecador frente
a la hermosura de lo que Dios demanda y reconoce que no tiene vida, que está muerto, ¿verdad? Y que sí, él creía en los mandamientos y se deleitaba, pero en esos mandamientos que le habían enseñado que por ellos mismos podían justificarse. Nadie puede ser justo por los 10 mandamientos. El que justifica es Cristo Jesús. La ley no salva a nadie, la ley no hace justo. La ley presenta, como dice Timoteo, mire como dice Timoteo 1:8. Dice la palabra de Dios tan bonito. Permítame leerle aquí rapidito. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Se le puede dar un uso ilegítimo. Si se usa legalmente la ley, es buena. 1 Timoteo 1:8. Y sigue diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para quién entonces, para quién fue, para los transgresores, ¿verdad? Para que los transgresores vean su pecado, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los irreligiosos, los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas. Para eso fue puesta la ley, para que vieran su pecado y fueran a Cristo y fueran curados, fueran restaurados a la imagen de Cristo Jesús. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para eso fue puesta la ley, para que vean que se están oponiendo, para que vean que están transgrediendo, que están violando. Para ellos pues fue esta la ley. Pero si usted y yo, ¿verdad?, por la gracia de Cristo somos vencedores en cuanto a la transgresión del pecado, ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo el régimen de la ley. Dice miserable de mí, ¿verdad? La meta de la ley. Ya analizamos esta parte, ¿verdad? Podríamos decir, la meta es Cristo. Y finalmente, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Dice, al hablar de nuestro ayo, estamos hablando de Gálatas 3:24, palabra de Dios. Dice la lección de esa parte de miércoles, hablaba del fin de la ley, ¿verdad? La meta, ya lo analizamos. Y el ayo que dice aquí, dependiendo de la traducción, la ley es identificada en el versículo 24, ayo, pedagogo, guía, maestro, entre otras designaciones. El término griego se refiere a un esclavo empleado por una persona rica para ser el que disciplina al hijo. Era la responsabilidad del tutor asegurarse de que el niño aprendiera disciplina propia. Aunque era un esclavo, el tutor tenía autoridad para hacer lo que fuera necesario para mantener la criatura a raya, aun si esto significaba utilizar el castigo físico. Cuando el hijo llegaba a la adultez, el tutor ya no tenía autoridad sobre él. Entonces, la ley es nuestro ayo, ¿ves? La ley es ese tutor. Fíjense que en el término griego, en un esclavo, era el que al niño, el rico, le ponía un esclavo. El hijo del rico utilizaba un esclavo para que educara al niño en disciplina, para que lo fuera instruyendo, ¿verdad? Y hasta tenía autoridad, ¿verdad?, como ayo para corregir a esa persona y infringirle castigo. ¿Hasta dónde duraba eso? Hasta la edad adulta. Cuando yo estaba adulta, ya el esclavo no tenía nada que ver, porque seguro que ya lo enseñó. Entonces cuando dice, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo Jesús. Vamos a leerlo para no parafrasear nada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús a fin de que fuésemos justificados. La ley es como ese esclavo, ¿verdad? Es como esa guía que nos lleva de la mano mientras estamos en pecado, que nos hace ver el pecado, que nos hace sentir mal, ¿verdad? Pero tiene la capacidad a hacernos ver como guía, conducirnos no a la edad adulta física, sino al gran adulto, Rey de Reyes, Cristo Jesús. Ella nos lleva de la mano a que somos infractores, a que tenemos una herida grave. Nos hace sentir a través del Espíritu Santo. Ya no, la letra nos dice, eres ladrón, eres fornicario, pero el Espíritu lo acentúa de tal manera que hay una urgencia en nuestras vidas de querer curar esa debilidad. Entonces nos lleva a Cristo Jesús para que haga ese remedio y nos permita tener la paz que solamente puede venir de una relación perfecta, restablecida, una vez que ha sido rota por nuestra pecaminosidad, a través de la justicia de Cristo, a través de
del perdón de Cristo Jesús. Leo esta cita hasta el Espíritu de Profecía para terminar. Cuando el pecador arrepentido delante de Dios discierne la expiación de Cristo en su favor y la aceptación de esta expiación es lo que se hace para reparar la separación entre Dios y el hombre, lo que se paga para restablecer la armonía, esa expiación. Cuando lo reconocemos como nuestra única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Comentario bíblico de Romanos 3, 19 al 28. Perdón y justificación son una y la misma cosa. Comentario bíblico de Elena White 7a, Romanos 3, 19 al 28. La justificación es un perdón pleno y completo del pecado. Un pecador es perdonado en el mismo momento en que aceptó a Cristo por la fe. Se le atribuye la justicia de Cristo y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios. Comentario bíblico Elena White 7a, Romanos 3, 27 y 28. Con razón, dice Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado. Romanos 3, 28, ¿verdad? Con razón dice, concluimos pues que el hombre es justificado, perdonado diríamos ahora, ¿verdad? Por fe, sin las obras de la ley. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Dios bendiga a su iglesia en esta experiencia.